Y precisamente para poder dialogar sobre este tema, sobre las denuncias que se han suscitado en estas últimas horas, está ya con nosotros el doctor Juan Vizueta, director general del Consejo de la Judicatura. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio de entrevistas. Con sorpresa o no con sorpresa se recibe este tipo de denuncias, porque no es la primera, aunque esperamos que sea de las últimas denuncias en las cuales se observa esa manipulación en cuanto a los fallos que realizan los fiscales y los jueces. En este caso particular se trata de Cecilia Rodríguez, que es la fiscal señalada por un intento de soborno de $300.000 para dar un fallo a favor de Iván Espinel. ¿Cómo usted recibe esta denuncia, doctor? Bueno, primero gracias por la oportunidad, Mariuxi. Esta denuncia, en primer lugar, se recibe por la vía de la directora nacional de la Unidad de Lavado de Activos. Luego de ello, pues hemos conocido que el juez en referencia, que es el doctor Darwin Valencia, juez de la Unidad Judicial Valdivia, al sur de la ciudad de Guayaquil, habría comparecido primero ante el fiscal general enviándole un correo electrónico. Este correo electrónico que le envía en primer lugar señalándole de su puño y letra, tratando de señalar cada uno de los aspectos o pormenores que guardaban relación con el acercamiento que hace la fiscal ante el mencionado juzgador en vísperas de que se realice una audiencia para tratar, mejor dicho, la revocatoria de la medida cautelar que existía contra el exministro Iván. Levantar la prisión preventiva. Levantar la prisión preventiva. Se acerca donde él, le envía mensajes y le señala justamente de que ella no se opondría al hecho de que se pueda revocar la medida cautelar. Esto le causa sorpresa al juez, y luego de ello, a renglón seguido, pues se ve el hecho, no solamente el acercamiento que habría hecho la fiscal, sino incluso los abogados del exministro, donde se genera justamente este ofrecimiento, y es donde estamos generando la investigación para determinar en qué momento se da el ofrecimiento de la cantidad de $300.000 que se genera justamente al juez. Ya luego de ello, de que se genera este correo electrónico que lo pone en conocimiento de la Fiscalía General, el juez Darwin Valencia, en ese momento se utiliza ese correo electrónico para poder separarlo al juez de la mencionada causa. Esto da lugar para que se cambie a otro juez, y designando otro juez, pues inmediatamente se da justamente la apelación respectiva. La mencionada fiscal Cecilia Rodríguez comparece ante los jueces de sala, y ante los jueces de sala pues tenemos el extracto de lo que señala en la audiencia, donde finalmente en la audiencia señala justamente de que ella no se opone en lo absoluto en el sentido de que se revoque la medida cautelar de prisión preventiva. ¿Cuándo fue su audiencia? Porque hace pocas horas, de hecho, Cecilia Rodríguez, la fiscal señalada, acaba de decir de que ella en ninguna parte del correo se señala de que está dispuesta a recibir algún tipo de soborno o de dinero, y de hecho dice de que ni siquiera esto pertenece a una investigación previa, y pide a la autoridad de la Judicatura que se aclare este hecho. Bueno, aquí lo que tenemos más allá de la investigación para poder determinar con exactitud quién fue la persona que hizo el ofrecimiento, lo que sí no nos queda duda respecto al delito de tráfico de influencias, porque no es tampoco tan simple el hecho de que una fiscal genere un acercamiento donde el juez y señale al juez de que ella no se va a oponer por ningún motivo frente a una petición de la revocatoria de la prisión preventiva, lo cual nos permite sospechar cuál es el mecanismo que a lo mejor también se habría utilizado, porque este proceso se inicia por el delito de peculado. Recordemos que en la unidad judicial del Cantón San Borondón, cerca de Guayaquil, se generó otro proceso por el delito de lavado de activos, donde sucedió algo similar, donde se presenta justamente un pedido para la revocatoria, y finalmente se convoca a esa audiencia para conocer la revocatoria de la medida de prisión preventiva, y finalmente se terminan dictando medidas sustitutivas o medidas alternativas a la prisión preventiva, cuando la ley le prohibía expresamente dictar este tipo de medidas, tratándose de un delito de lavado de activos que tiene penas que llegan a 13 años de privación de libertad. Esto nos parece realmente sospechoso. Ya se ha iniciado una investigación dentro de la Fiscalía General del Estado contra la mencionada funcionaria. También entendemos de que hay otro tipo de investigaciones, pero consideramos de que el Consejo de la Judicatura no podía de ninguna manera permanecer inerte frente a este tipo de denuncias que involucran, repito, un mismo delito, porque aquí hay un concurso de delitos, no solamente el tráfico de influencias, sino también el tema del delito de cohecho, que es lo que estamos tratando de investigar. Tratar de investigar si fue la mencionada fiscal, porque a renglón seguido se recibe también la visita de los abogados del exministro Espinel, y queremos determinar realmente cómo se generó el ofrecimiento de esta cantidad exorbitante de dinero. Que seguramente en un correo no se encuentran, doctor, pues ese tipo de ofrecimientos es evidente que esto no se concurre, no notaría para dejar sentado. Exactamente, doctor. Imagínense, ahora esto nos trae a nosotros a preguntarnos si esto pasa ahora, en el cual el presidente ha sido totalmente enfático en que cero la corrupción.
totalmente afuera todos los corruptos, estos jueces que están dedicados a manipular o a recibir sobornos, tienen que estar afuera, pero al parecer todo se queda en retórica. Y nos podemos recordar nuevamente qué pasó, por ejemplo, con el tío del ex vicepresidente Jorge Glass, con Ricardo Rivera, donde habían claros indicios de delito. Estamos hablando, ¿se acuerda de Topic? Cuando se habla de Telconet, cuando el fiscal, el que estaba a cargo, aparte se lo acusaba de nunca querer, ni siquiera, de no querer indagar más allá, no recibir información en el cual se determinaba que incluso se había traspasado dineros del Telconet a Televisión Satelital, que pertenecía a Ricardo Rivera. ¿Qué sucede con eso? ¿Qué va a pasar con estos temas? ¿Qué sucede con este fiscal? Es importante que en temas como estos pues se haga una supervisión, más allá de que existe una prohibición expresa respecto al hecho de que el Consejo de la Judicatura no podía interferir, no podría hacerlo respecto a decisiones netamente jurisdiccionales, que de ninguna manera eso se interprete el hecho de que el Consejo va a permanecer, repito, inerte frente a este tipo de actuaciones irregulares. No están lentos, no se han quedado ahí sumisos, tal vez solamente en la denuncia, se queda en un titular, en una denuncia. Sin embargo, ¿qué ha sucedido? ¿Dónde están los resultados? Yo creo que lo importante es el hecho de que lamentablemente las investigaciones tardan un tiempo. Este Consejo de la Judicatura Transitorio tiene poco tiempo. Lo que se ha hecho en primer lugar es un convenio con la Unidad de Lavado de Activos para efectos de poder establecer con los mecanismos y las pruebas necesarias que nos permiten determinar justamente la corrupción hacia adentro. No es posible que este tipo de operadores de justicia que estén encargados de juzgar las conductas ilícitas de los particulares o de los ciudadanos finalmente terminen siendo los primeros corruptos. Y es importante entonces de que el Consejo de la Judicatura, no teniendo las herramientas necesarias, pueda valerse de este tipo de alianzas estratégicas con la Unidad de Lavado de Activos para que nos permitan establecer este tipo de movimientos inusuales, tanto por parte de fiscales, por parte de jueces, que de una u otra manera es lo que se está generando por pedido del Consejo de la Judicatura hacia la Fiscalía y hacia la Unidad de Lavado de Activos. ¿Qué se encontró, doctor, ahora usted que tomó el relevo precisamente de esta gestión? En los últimos datos que yo tengo del Consejo de Participación Transitorio, hasta abril del 2018, existen 345 denuncias contra el presidente y los vocales de la Judicatura que se presentaron hasta el 17 de abril de este año. ¿Qué está pasando con esas denuncias? ¿Cuál fue el cuello de botella que usted encontró ahora? Bueno, primero el hecho de que una serie de contrataciones públicas que tenían el carácter de irregular se generó, también se estableció pagos indebidos por algunos millones de dólares que se ha pedido. ¿En qué sentido? Se ha pedido respecto de construcciones de unidades judiciales aquí en la ciudad de Quito, y en ese sentido esos pagos indebidos en primer lugar ha dado lugar para que se pida de manera clara la intervención de la Contraloría General del Estado, porque es conocido de que se requiere de este requisito para efectos de poder generar la denuncia respectiva por el delito de peculado y poder presentarla ya formalmente ante la Fiscalía. En otros casos, pues de una u otra manera se ha perdido las intervenciones de algunos organismos con la finalidad de poder establecer justamente estos actos irregulares, y por el momento lo que hemos generado son los procedimientos coactivos con el efecto de poder recuperar estos dineros mal habidos o que se han pagado de manera indebida en casos de algunos contratistas. Por lo demás, pues sí nos ha causado mucha sorpresa conocer aspectos muy vergonzosos, como el hecho de depósitos que se hayan generado a ciertos funcionarios del Consejo de la Judicatura por parte de aspirantes a los concursos de operadores de justicia, que incluso han llegado al extremo de depositar dichos dineros en las cuentas de funcionarios con la finalidad de las cuentas personales de los funcionarios, con la finalidad de que puedan generar la entrega de las preguntas a esos aspirantes a operadores de justicia, para que de esta manera tengan la facilidad. ¿Cuánto costaban esos bancos de preguntas, doctor? Bueno, esos bancos de preguntas, el promedio estaban entre $20,000 y $30,000, que eran justamente el valor que se estaba estableciendo, de tal manera que a los denunciantes, más allá de que deben tener claro de que ellos también terminan siendo partícipes de este tipo de ilícitos, es importante, le hemos dicho, que nos presenten las papeletas. Estamos recabando las papeletas de los depósitos para poder formular las denuncias respectivas ante la Fiscalía y se puedan justamente generar las investigaciones. Bueno, en estos casos, paradójicamente, Mariuxi, se trata de ciudadanos que se dicen haber sido perjudicados frente al hecho de haber entregado el dinero y haber sido supuestamente, según ellos, estafados, en el sentido de que no se les entregó las preguntas, o las preguntas fueron cambiadas, o finalmente no lograron ingresar a los puestos que habían ofrecido justamente por parte de los funcionarios.
funcionarios. Cosas como estas son las que nos causan asombro y que han generado dentro del Consejo de la Judicatura, y es por ello de que el día de hoy, dentro de este proceso que se va a aperturar en los próximos días para seleccionar a fiscales a nivel nacional, de una u otra manera tratamos de ser lo más transparentes y buscar la participación de organismos totalmente ajenos al Consejo de la Judicatura para evitar justamente este tipo de situaciones que se puedan presentar por parte de algunos funcionarios del mismo Consejo. Ahora que usted está en esta gestión, doctor, ¿cree usted que la justicia ha sido politizada? ¿Sintió usted presión tal vez al ingresar en estos meses? Yo creo que eso fue una constante que se dio. ¿El compadrazgo a que se designa jueces y fiscales por compromisos? Yo creo que ahí quedó una muestra clara en el sentido de poderse generar la manera como se llevaban a efecto no solamente los procesos de selección de operadores de justicia, sino incluso justamente en algún momento el cuestionamiento que se generó por parte de aquellos aspirantes y haber sido descartados por el solo hecho de pertenecer a cierta tienda política o por el hecho de pertenecer a determinado estudio jurídico, que de una u otra manera generaban un cuestionamiento para que ellos puedan ser nombrados o designados en los puestos. Eso es lo que se ha tratado de evitar, pero sobre todo el cambio que se ha generado el día de hoy frente a esa constante de haber observado delegados del Ministerio del Interior, del Ministerio de Justicia o del mismo Consejo de la Judicatura, quien con teléfono en mano les pasaban justamente a los operadores de justicia para que tengan que fallar de determinada forma. Yo creo que eso es algo que finalmente se desterró frente al hecho de poder recuperar en este momento algo que hemos querido, como es la independencia de la justicia, pero sobre todo algo más importante, poder recobrar la confianza que los ciudadanos lamentablemente perdieron en los últimos años en la justicia de su patria. Eso es algo mucho más importante, que nosotros estamos empeñados con la finalidad de que esa confianza se pueda recuperar respecto a la administración de justicia, y para ello es importante, consideramos, generar ese vínculo de la administración de justicia, del Consejo de la Judicatura con la sociedad. Es decir, ese es el compromiso ahora, que definitivamente la corrupción no se va a dar más en la justicia. Yo creo que en primer lugar el tema de la corrupción no debe de ser un simple discurso. Yo creo que debe de llevarse a la práctica con este tipo de acciones, de presentar las denuncias respectivas con nombres y apellidos, más aún cuando las denuncias vienen de operadores de justicia, de jueces, como en el caso del juez de Guayaquil, que en este caso consideramos de que el Consejo de la Judicatura debe de presentar las denuncias, debe de avanzar justamente a los sumarios disciplinarios que se deben de generar, pero de ninguna manera podemos permitir que esos malos funcionarios sigan permaneciendo dentro de la administración de justicia. Que no se traspase de unidades, ¿no? Porque aquí están sancionados. Y de ninguna manera pasarlo finalmente, o premiarlos, en algunos casos cambiándolos simplemente de unidad para que queden en el olvido o en la impunidad. ¿Qué pasó, doctor, con estos 40 ex servidores judiciales que ellos denunciaron haber sido sometidos a persecuciones por no haber fallado a favor o en contra de solicitudes políticas y que fueron destituidos de su cargo? Y esto todo sumado en el marco del error inexcusable. ¿Qué va a pasar con este tema? ¿Cómo lo van a manejar? Bueno, primero hay que establecer que hay un pronunciamiento ya claro del Pleno del Consejo de la Judicatura, en el sentido de que era una cuestión inconstitucional el hecho de utilizar la figura del famoso error inexcusable, tanto más que, como lo he señalado, pues eso implicaba una intromisión dentro de las decisiones judiciales. Pero en ese caso hay el pronunciamiento de poder revisar, no solamente a través de una mesa que se ha conformado en una de las vocalías del Consejo de la Judicatura, porque es importante de que no a través de esta decisión de carácter uniforme del Consejo de la Judicatura se pueda tomar la decisión de que todos esos operadores de justicia puedan ser reincorporados a la administración de justicia. Es importante de que la decisión en ese sentido es de que se revise de manera pormenorizada cada uno de los casos señalados, para efectos de que poder justificar en qué casos realmente hay esta situación o circunstancia que ha notado usted, Mariuxi, respecto al hecho de que por no obedecer las órdenes que se emanaban de parte del Ejecutivo, terminaron finalmente siendo destituidos utilizando la figura del famoso error inexcusable. Para finalizar, doctor, en el caso del 30S, ¿existen nuevos indicios, nuevas denuncias? ¿Qué va a suceder con los policías que dicen haber sido perjudicados? ¿Quién está en las investigaciones? ¿Quién está a cargo de esto? Bueno, en este caso, de igual manera, pues se ha establecido, en primer lugar, estamos generando una revisión de un informe que ya existe por parte de la Defensoría del Pueblo. En ese sentido, ese informe pues nos está dando muestras respecto de que dentro de las audiencias que se llevaron efectos contra estos miembros de la Policía Nacional se habría cometido delitos de fraude procesal. Y en
En ese sentido es importante de que esa figura o ese delito de fraude procesal nos permita de que se puedan aperturar nuevas investigaciones y que en base de ello se puedan generar las pruebas necesarias que de una u otra manera permita subsanar los errores que cometió la Administración de Justicia, sobre todo a través de la presentación de los recursos de revisión, tanto más que es posible que sean presentados ante la Corte Nacional de Justicia. Esperemos de que ese sea el mejor mecanismo para poder rectificar o poder subsanar los errores cometidos anteriormente por la Administración de Justicia. Estaremos atentos a todos esos resultados y esperamos tenerlos nuevamente en este espacio de entrevistas. Muchísimas gracias, doctor, por estar con nosotros. Gracias a usted, Mariux. Juan Bisuete, el director general del Consejo de la Judicatura, con nosotros, dando respuesta a todas las inquietudes ciudadanas. Vamos con